Le voy a pedir que abra sus Biblias en San Juan 6. Vamos a leer versículos 35 hasta el 40 para la honra y la gloria de Dios. Amén. Recordemos, hermanos, que tenemos que seguir predicando que Jesucristo es Dios en la tierra y que Él es el único y verdadero Dios. Es Él al quien estamos esperando, quien venga a salvarnos a ti y a mí. Amén. Gloria a Cristo. St. John 6, 33 all the way to 40. 35. Yes, 35 to 40. Thank you, brother. Yes. I'm gonna ask my brother Ronnie to help me to do it in English. Amen. And we're gonna be doing it like that. We're gonna read the first one in English, and then I'll read in Spanish, and then I'll let my brother Ronnie to read in English, so that way we can all follow one another in there. Amen. Amen. If you can start, brother Ronnie, with 35. And then give me a chance to read 35, and we're going to go so on until 40. Amen. John chapter 6, verse 35. Jesus said to them, I am the bread of life. The one who comes to me will not be hungry, and the one who believes in me will never be thirsty. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. 36. Verse 36. But I said to you that you have indeed seen me, and yet you do not believe. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. 37. Everything that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I certainly will not cast out. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. 38. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. And this is the will of him who sent me, that everything that he has given me, I will lose nothing, but will raise it up on the last day. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. 40. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him will have eternal life, and I myself will raise him up from the last day. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Let's all pray right now. Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre eterno, que seas tú, Señor, ayudándonos a encontrar la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a darles a entender a la gente de que tú eres el único y verdadero Dios. Te lo pedimos, Padre eterno, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. You may take your seat. Puede tomar su asiento, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y así mismo, hermanos, como hemos estado estudiando estos últimos domingos la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y que Él vino y se humanó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Porque creemos en el Padre, hermanos, así también en el Hijo. Y debemos de tener el Espíritu Santo, creer en el Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Porque esta, dice, es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Y Él dice, y yo, no, mi Padre dice, y yo resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Es Jesucristo, hermanos, quien vino y se encarnó en la tierra para que tú y yo tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Is Jesus Christ himself the one that is going to come back for us? Is Jesus Christ the one that is going to give us eternal life? How many can say it? Amen. Amen. That's why we must listen to Him. If you and I want to be with God, we must listen to God Himself. Amen. That's why this morning we've been studying about God Himself, about Jesus as God, about that He is 100% man. Amen. But we all need to look for Him. Todos, hermanos, tenemos que buscarle a Él. Así como dice en San Juan 8, 21 y 24, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos buscando al único y verdadero Dios? Y me buscaréis, dice, pero en vuestros pecados, dice, moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y no podemos ir, hermanos, por la única y sencilla razón, como dice en el 24, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que yo soy el único y verdadero Dios, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué, hermanos, os digo esto? Porque si tú y yo no reconocemos que Jesucristo es Dios en la tierra, si no reconocemos que Él vino y se encarnó, si no reconocemos, hermanos, lo que está escrito en la palabra de Dios, tú y yo pereceremos. No por falta, hermanos, de entendimiento algunas veces, sino por la concupiscencia que existe en ti y en mí. Porque aún hoy en este día, hermanos, no podemos reconocer de que Jesucristo es Dios. Amén. Muchas cosas tengo que decir, dice, y juzgar de vosotros. Él es, hermanos, el que va a venir a juzgarnos. Él es el único que va a decidir, hermanos, si yo y tú
estamos en el único y verdadero Dios que es Jesucristo. Muchas personas, hermanos, no creen que Jesucristo es Dios. Cuando viene a nosotros, hermanos, el Espíritu Santo, reconocemos de que a alguien se le fue entregada las llaves del reino de los cielos. Tú y yo tenemos algo esencial. You and I have something amazing in our lives. That is the Holy Spirit. That is nothing else but the presence of God in our lives. That's why we must follow the rules. That's why we must listen to the Word of God. But yet, sometimes we're not ready. Sometimes we just don't want to do what the Bible says. Sometimes it's hard for me to follow my Creator. But you know, the Bible is not about you. It's not about me. It's about God Himself. La Biblia, hermanos, no es porque tú decides, sino porque Dios lo ha dejado escrito en la palabra de Dios. Y porque ningún otro dice hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual tú y yo podamos ser salvos. Por ello, hermanos, debemos de reconocer de que Jesucristo es Dios. Amén. Por ello, hermanos, debemos de encontrar al único y verdadero Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, hermanos. No podemos darle mil vueltas. No podemos encontrar al único y verdadero Dios, hermanos, si no venimos a la palabra de Dios. Cuando Jesucristo habla, hermanos, es Dios mismo quien está hablando a nosotros. Amén, hermanos. En Proverbios 4 dice sabiduría ante todo, hermano. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Proverbios 4:12. Proverbs 4:7. Can you put it in there for me, brother? Can you read it for me, please, in English? My keyboard's not working, Pastor. Not working? Okay, I'm gonna read in English Sorry, as well in I there. could, let me see. How can I do that? I don't know why my keyboard's not working. Then my phone is gonna be doing the same thing to me. Okay, it's working, amen. 4, Okay. 4:7. 4:7, brother. The devil tries to stop us from doing what we're supposed to do because he knows that the stuff he's trying to stop is going to be good for God. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. ¿Por qué, hermanos? Oh, sorry. Should I read it now? Yes, brother. The beginning of wisdom is acquire wisdom, and with all your
possessions acquire understanding. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos el entendimiento de Dios para que tú y yo podamos estar reconociendo al único y verdadero Dios. Tenemos que estar adquiriendo sabiduría de lo alto. Porque, hermanos, no hay otro nombre. Es el único en el cual tú y yo podemos ser salvos. En la palabra de Dios, hermanos, Él mismo nos instruyó y nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Y tenemos que encontrar la verdadera unción de Dios. We must go out and tell the whole world that Jesus is God Himself. He's our Lord and He's our Savior. Jesus is the rock. Jesus is the one that is coming. Jesus is the first and the last. Jesus is the I am. Él es el único y verdadero Dios, hermanos. Tenemos que encontrar, hermanos, al único y verdadero Dios. Brother, can you help me with Acts 4:12? Amen. Acts 4:12. Because Jesus is God, brothers and sisters. Jesucristo es Dios en la tierra. Can you read it for me, brother? Amen. Acts chapter 4, verse 12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among mankind by which we must be saved. So you and I need to find that name. Usted y yo, hermanos, debemos de encontrar ese nombre en el cual tú y yo podemos ser salvos. Amén. Ese nombre en el cual tú y yo podemos ser salvos. Ese nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Ese nombre, hermanos, en San Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Él puso el ejemplo, hermanos, para que tú y yo podamos ser salvos. O Lucas 3:21, hermano. San Juan 3:22 dice: después de esto vino Jesús a sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Hechos 2:41 dice: y así que los que le recibieron su palabra, dice, fueron bautizados.
y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Pero cuando creyeron a Felipe, Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice: y mandó, Hechos 8:38 dice, y mandó, dice, parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y Felipe dice, y el eunuco le bautizó. Hechos 16:33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Sabemos, hermanos, que hay un bautizo escrito en la palabra de Dios. Sabemos de que hay un nombre siendo invocado en cada uno de nosotros. Pero en ningún otro, hermanos, hay salvación. Debemos de encontrar ese nombre, el cual tú y yo debe de ser invocado en nuestro ser. Porque cuando Jesucristo habla, hermanos, es Dios mismo quien habla a nosotros. Amén. En Mateo 28:19, hermanos, habló Jesús diciendo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue el mandamiento, hermanos. Y toda la palabra de Dios, vimos en los versículos anteriores de que personas fueron bautizadas. Y fueron bautizadas y fueron salvas 3,000 personas. ¿Y en qué nombre fueron bautizados, hermanos? ¿En qué nombre está registrado ese nombre, que el único en el cual tú y yo podemos ser salvos? Un día nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les preguntó a sus discípulos, y les preguntó y les dijo: ¿quién dice la gente quién soy yo? Él les preguntaba a sus discípulos, y hay uno de ellos el cual respondió y le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti, Simón Pedro, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Hubo un día, hermanos, el cual Pedro mismo utilizó esa llave, en el cual fueron bautizados multitudes de gentes, en el cual fue bautizado Elías y el eunuco. Porque en ningún otro, dice la palabra de Dios, hay salvación. En Hechos 2:38, hermanos, in Acts 2:38 says this way: Pedro les dijo
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que pasó para que Pedro, hermanos, tal vez él desobedeció la palabra de Dios? Él fue quien habló por sí mismo. Para que algunas gentes, hermanos, hoy en día no puedan entender la palabra de Dios. Pues Jesucristo, hermanos, siendo Dios omnipresente, siendo Dios omnipotente, nos dio un mandamiento, pero fue el Espíritu Santo cuando se derramó en esta tierra, el cual nos dio a entender y dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre que es sobre todo nombre, porque en ningún otro hay salvación, porque mi Padre que está en los cielos, porque aquel que cree en mí nunca más tendrá sed, nunca más morirá, sino que tendrá vida eterna en Cristo Jesús. En Hechos 8:16, hermanos, in Acts 8:16 says, porque aún no había descendido, dice, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19:5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Acts 19:5. Galatians 3:27, hermanos. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. Todos los bautismos, hermanos, registrados en la palabra de Dios, fueron hechos en ¿qué, hermanos? En el único nombre en el cual tú y yo podemos ser salvos. Hechos 10:48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice, le rogaron que se quedase por algunos días. Todos y cada uno de los bautismos, hermanos, fueron hechos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué, hermanos, hoy en día no podemos reconocer de que Jesucristo es Dios? Por eso, Señor Jesucristo, hermanos, nos dijo en Hechos en San Juan 8:24, hermanos.
por eso os dije, dice, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, dice, en vuestros pecados moriréis. Él siempre, hermanos, nos dijo que Él era Dios en la tierra y por ello fue crucificado, y por querer, ellos pensaban que estaban tomando el lugar del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nunca reconocieron de que Jesucristo era Dios en la tierra, de que Él era quien nos venía a salvar, porque no hay otro Dios, dice, y no daré mi gloria a nadie más. Yo anuncié y yo salvé, dice Isaías, hermanos. Él es el único y verdadero Dios. Debemos que enseñarle al mundo, hermanos, que Jesucristo es Dios. Que el único que nos puede dar entendimiento es el Espíritu Santo. Que el único quien puede reconocer que el Hijo del Hombre ha venido a darnos vida, y vida en abundancia, y vida eterna, es en el único nombre, hermanos, el cual ha sido registrado en la palabra de Dios. No hay otro lugar, hermanos. No hay otro camino, hermanos, el cual tú y yo debemos seguir. Porque Jesucristo, hermanos, fue Dios en la tierra y vino y pagó el precio para que tú y yo fuéramos salvos. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra como en el cielo, entonces dice, conoceréis que yo soy. Entonces sabréis que yo soy. Entonces reconoceréis que el que te habla es Dios en la tierra. Y que nada hago por mí mismo, dice el Señor, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque yo y el Padre uno somos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tú y yo seguimos haciendo la palabra de Dios a un lado? La palabra de Dios, hermanos, me enseña que Jesucristo resucitó y tú y yo resucitaremos un día. La palabra de Dios me enseña a darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios me enseña el verdadero bautismo y aún no lo hago. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Por qué tenemos que llevarle la contraria a la palabra de Dios? Por nuestras concupiscencias, dice la palabra de Dios. Por nuestra falta de entendimiento. No creemos que Jesucristo es Dios en la tierra. Muchos seres humanos, hermanos, hoy en día ven a Jesucristo como un hombre extraordinario, mas no como Dios en la tierra. No han podido, hermanos, descifrar la palabra de Dios, cuando no hay más que descifrar, hermanos. Porque la palabra de Dios, hermanos, es más cortante que una espada de dos filos. Debemos de reconocer, hermanos, que Dios es uno solo. Reconozcamos que el Padre está con nosotros, hermanos.
reconozcamos de que su Hijo Jesucristo estuvo con nosotros y Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque, pero no los dejaré huérfanos, dijo. No los dejaré huérfanos. Y el único que deja huérfanos, hermanos, al Hijo es el Padre. No os dejaré huérfanos, dijo. Pero es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me fuere, en otras palabras, vendrá el Consolador, dice el Señor, el cual los guiará a toda justicia y a toda verdad. Y en Hechos 2, hermanos, llega algo maravilloso a este mundo, que es el Espíritu Santo. Yo no hablo palabra por mí mismo, hermanos. Yo hablo palabra de Dios que está escrita en la palabra de Dios. Y no puedo quitarle, hermanos. No puedo añadirle, hermanos. Si simplemente hacer lo que en ella está escrito. Entonces, dice Josué 1:8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Only then. Say Joshua or Josh? Joshua 1:8. ¿Es Josué, hermanos, o? Ya, Joshua. Uno 8. I think so. Let me find it out. I think I'm gonna have to start using glasses, I guess. Trying to Josué. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, hermanos. ¿Cuál es el nombre que utilizaron, hermanos, para bautizarse en aquel día? Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesucristo. Pero necesitamos, hermanos, de aquello que vino en Hechos 2 a nuestras vidas. Porque recuerda, hermanos, hermanos, que en aquel día, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es el Espíritu del Señor, hermanos, que nos da entendimiento de la palabra de Dios. Es el Espíritu del Señor, el cual nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 2, hermanos, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio.
que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego, asentándose, dice, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Number 4, Acts 2:4, brother. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y dice, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, dice, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por partos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, dice, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Porque no entendieron, hermanos, que el Espíritu Santo había llegado a esta tierra. Entonces Pedro respondiéndose, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y a todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, dice, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios, dice, arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol, dice, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, dice, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sigue diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y vosotros mismos sabéis, a este entregado, dice, por el
determinado consejo, dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, dice, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores, dice, de la muerte, por cuanto era posible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, pues está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en la esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, dice, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se levantase en su trono. Viéndolo, dice, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, porque él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que se pongan tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí, hermanos, que Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando empezamos a leer, hermanos, arriba en Hechos 2, algunas Biblias tienen la venida del Espíritu Santo. When we start reading the Bible in Acts 2, some of the Bibles, it says right there, I think it says the coming of the Holy Spirit. It's slow, sorry. It's okay, brother. Oops. La venida del Espíritu Santo. The day of the Pentecost. The day of Pentecost. Ya. La venida del Espíritu Santo. Debemos de enseñarles, hermanos, al mundo que Dios existe, de que Jesucristo vino a esta tierra y nos mandó el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Cuando vino el Espíritu Santo, hermanos,
no simplemente estaba Pedro ahí. Amén. Cuando vino el Espíritu Santo, estaban los demás discípulos ahí. ¿Por qué Pedro fue el que se levantó cuando vino el Espíritu Santo? ¿Por qué fue él precisamente? Si ahí estaban los demás discípulos y dijeron, y hermanos, y dice que estaba Pedro y los demás discípulos, ¿y ahora qué haremos? Y el único, hermanos, que se levantó fue Pedro, y fue cuando les dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros vamos, hermanos, a Mateo 16, cuando Jesucristo está preguntando: ¿quién decís que soy yo? Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Matthew 16, brother. We're going to be reading from 15 all the way to 19. And we're going to end with this one. 16 what, brother? 16, 15, Oops. 15 15. Okay. to 19. We're going to end up in 19, brother. Okay. Amen. Can you read it for me in English, brother? Amen. He said to them, hold on. He said to them, but who do you yourselves say that I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth you shall have bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosened in heaven. Amen. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y 19 sigue diciendo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y la palabra clave, hermanos, es cuando dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando llega el día del Pentecostés, hermanos, simplemente hubo alguien quien se puso de pie y utilizó esa llave, la cual se le fue entregada por el mismo Señor Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. I will give you the keys of kingdom of heaven. Cuando, hermanos, utilizó esa llave Pedro, en aquel día que vino el Espíritu y se derramó sobre toda carne. En
Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre en el cual en ningún otro hay salvación, en el nombre en el cual tú y yo podemos ser salvos, en el nombre el cual se nos ha dado, porque en ningún otro hay salvación. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Recuerde, hermanos, yo creo que el próximo domingo, hermanos, podremos terminar con Jesús siendo Dios, Jesús siendo hombre. Jesus, next Sunday we may be able to finish, amen, with Jesus being God and Jesus being 100% man. Tenemos que enseñarle, hermanos, tenemos que predicarle al mundo y anunciar que Jesús es el único y verdadero Dios, hermanos. Porque no hay otro nombre, hermanos. No hay otro bautismo en la Biblia el cual ha sido registrado, sino solo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Hay 19 bautismos, hermanos, en la Biblia. Y todos y cada uno de ellos fueron hechos en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para quedar despedidos de este lugar, mas nunca de la presencia de Dios. Amén. Señor Jesús, we thank you, Lord Jesus, for all the blessings that you have given us, Lord. I want to ask you, Lord, for you to take over right now. Queremos pedirte, Señor, que seas tú, Señor, guiando nuestros pasos, Señor, guiando nuestras vidas. We want to ask you, Lord, for you to guide us, Lord. Guide us in every single moment of our lives. Guide us, Lord. Teach us, Lord. In the name of our Lord Jesus. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendito tú eres, Padre eterno. Amén y amén. Y el pueblo de Dios se despide diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. The grace of our Lord Jesus Christ be with us all. Dios mucho les bendiga, hermanos. Amén.